Bueno, egunon, oin danok agozala eta batzorde eta ikusten dutenez edo ikusin dugunez lusatu da lapurtxu bet batzordea, hasiera emongo gotzegu osoko bilkurari, bale? Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengoko puntua, 2018ko azaroaren 29ko ohiko bilkuraren aktaren onespena, hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2018. Komentarioek bada inguruan? Ez? Onartu txaten baten dugu orduen eta hurrengo puntura pasatuko gintxesan. Bigarren puntua, ogasun eta ondare informazio batzordearen irizpena, hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzuaren kontratuari dagokion behin betiko bermearen itzulketa, CESPA, CIA Española de Servicios Públicos y Auxiliares, enpresari, 26.556,56 euros. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de devolución de garantía definitiva correspondiente al contrato de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a CESPA, CIA Española de Servicios Públicos y Auxiliares S.A., por importe de 26.556,56 euros. Bueno, bai puntu hau eta hurrengo eskatzen dutzuen, ez dakit ez da bai derik egongo dan, baina badazpadan eskatuko neutzuen bateratua izatea. Eta baita bardina eskatzen noatzue laugarren eta bosgarrenarekin, zeozer komentatzekotan, bi puntuak aldi berean jorratzea. Decía que tanto en el punto segundo como el tercero y luego el cuarto y el quinto propongo, si es que existe ese debate, aunque son cuestiones que a priori no debieran de levantar debate, pero en cualquier caso propongo que si surgiera debate que lo hiciésemos unificado, dado que se trata prácticamente de el mismo tema, sino muchas similitudes. Hau esan da orduen, igual proposatuko zute irakurtzea hirugarrena, bai. Hirugarren puntua, ogasun eta ondare informazio batzordearen irizpena, hiri hondakin solioen bilketa zerbitzuaren kontratuaren aldaketari dagokion behin betiko bermearen itzulketa. CESPA, CIA Española de Servicios Públicos y Auxiliares S.A. enpresari, 2.503,45 euros. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de devolución de garantía definitiva correspondiente a la modificación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a CESPA Española de Servicios y Auxiliares por importe de 2.503,45 euros. Si bien son autoexplicativos las propuestas de los puntos, no sé si el concejal quiere hacer una pequeña introducción de las propuestas. Bueno, esan beste barik, 2006 urteko zerbitzu bat, 2006ko uztailaren 28an osoko bilkuran, zerbitzu hau eman zitzaiola CESPA Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliaresari, eta bertan fiantza bioik sortu zirela, alde batetik 2.503,45 eurokoa, eta beste aldetik 26.503,46 eurokoa. Decía que mediante acuerdo plenario el del 28 de julio del 2006, el Ayuntamiento de Galdakao adjudicó los servicios generales de recogida y transporte de residuos sólidos a CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares. Se constituyeron unas fianzas de 2.503,45 euros y 26.556,56 euros. Sin más, venimos como se aprobó la adjudicación, ¿no?, de estas y de estos contratos y la fianza en pleno, pues bueno, venimos a hacer la devolución también en pleno. Eskerrik asko Iñigo. Hau esan da, txandara pasatzen dugu. No sé si hay comentarios, grupos intervinientes. Galdakao orain. Partido Popular, orduen. Sí, gracias, alcalde. Simplemente para fijar mi voto en el pleno, lo mismo que lo hice en comisión, según se nos explicó. Yo entiendo que resueltas las responsabilidades sobre las garantías depositadas y, como dice el informe, no queda más que devolver el aval a la empresa que se le adjudicó en su momento. Gracias. Sí, eskerrik asko. He preguntado, nadie me había dicho nada. En Galdakao irabazi. Nada, solamente aprovechar estos dos puntos para recordar que desde Galdakao Bizirik Ezker Anitza seguimos apostando por la municipalización. Solamente eso, eskerrik asko. Bueno, y que votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Galdakao orain, creo.
No, bueno, tan solo justificación de voto. Ya votamos favorablemente en la Comisión de Hacienda y Patrimonio y, bueno, pues nada, decir que como es cumplimiento y finalización de un contrato, entendemos que corresponde la devolución de las fianzas sin entrar a valorar el propio servicio en sí. Y eso, aprovechar también para recordar que si el servicio fuera municipal, pues nos ahorraríamos este tipo de trámites. Eskerrik asko, EH Bildu, EAJ-PNV. Pues si no hay un segundo turno de intervención, que entiendo que no, pasamos a votar primero el punto 2 y luego el punto 3. ¿De acuerdo? Bigarren puntua orduan, aldeko botoak, votos a favor. Vale, aho batez. Aho batez onartzen da orduan. Hirugarren puntua, aldeko botoak, votos a favor. Vale, berdina. Aho batez. Eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Irakurriko karrena batera, ez da? Horregatik. No sé. Nos hemos perdido algo. Ai, ja. Laugarren puntua, jasangarritasun parte hartze eta pertsonaleko batzordearen irizpena, Galdakaoko Zentro de Actividades Musicales erakunde autonomoaren zerbitzura dauden langileen ordainsarien gehikuntza. Dictamen de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, Participación y Personal de incremento de las retribuciones del personal laboral al servicio del organismo autónomo Centro de Actividades Musicales de Galdakao. Eta bosgarren puntua, jasangarritasun parte hartze eta pertsonaleko informazio batzordearen irizpena, Galdakaoko udal euskaltegia erakunde autonomoaren zerbitzura dauden langileen ordainsarien gehikuntza. Dictamen de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, Participación y Personal de incremento de las retribuciones del personal laboral al servicio del organismo autónomo udal euskaltegia Galdakao. Esandakoa, eztabaidan partatzerik balego, bateratua izango dela gogoraraztea. Vale. ¿Alguna intervención por parte de los grupos políticos? Barkatu, bai, azalpen txiki bete egitengo, azaldez aurretik horrenari ingure dut joan. Bai, kasu honetan, musika eskolako erakunde autonomoko presentari emango txetitzen. Egunon, pasadan astean bai udal euskaltegiko zein musika eskolako jarraipen batzordean aho batez onartutako igoera berrestera dakargu gaurko osoko bilkurara, eta, bueno, jakin badakigunez, 2018ko urtarrietik aurrera 1,5 puntuko igoera izango litzateke, eta uztaietik aurrera 0,25 gehigarri bategaz. Decía que como se aprobó y se explicó en las juntas rectoras tanto del Udal Euskaltegia como de la Música Escola la semana pasada, ya se aprobó de forma unánime por los partidos presentes. Hoy traemos a ratificar el acuerdo de subida salarial del 1,5 desde enero y el 0,25 añadido desde julio. Eskerrik asko, bai, parte hartzeak, Galdakao orain, ez dakit irabazik, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Galdakao orain, bai. Bueno, solo justificación de voto, como siempre. Entendemos desde nuestro grupo que cualquier medida que sirva para recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras municipales es positivo y, por lo tanto, ya votamos a favor en las juntas rectoras y volveremos a hacerlo hoy. Y lo único que decir que esperamos que en los próximos años la subida no tenga que esperar hasta diciembre para producirse. Eskerrik asko, EH Bildu, ez, EAJ-PNV, ez, orduan bozkatzera pasatzen dugu. Botoak, votos a favor? No, batez. Batez onartzen da? Aldeko botoak, votos a favor. Vale. Eta onartzen da. Hurrego puntura pasatzen dugu, mesedez? Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Control y seguimiento de la gestión por el Pleno. Seigarren puntua, 2018ko azaroaren 24tik aurrera emandako alkate dekretuen kontu emotea. Dación en cuenta de los decretos de alcaldía dictados a partir del 24 de noviembre de 2018. Zazpigarren puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Bai, EH Bilduren batago erregistratuta eta horretaz aparte ez dakit beste zeozer badago. Bai. Pleno honetan, erreguak esan genduen edo zen momentutan egin zitikena, bai. Orduan lehenengotan emongo txetitza Galdakao oraini, eta gero ostean EH Bilduri galdera irakurtzeko mesedez.
Esta mañana se ha convocado a las 8:30 una comisión informativa de acción social, comisión prevista según comunicación previa para el día de mañana. Entendiendo que no corresponde realizar una comisión media hora antes del Pleno, por limitar el debate sobre las cuestiones a dictaminar, se solicitó confirmación a la Presidencia del día y hora de la convocatoria, no recibiendo respuesta. Desde Galdakao Orain rogamos que se realicen las comisiones informativas en el debido tiempo y forma, garantizando la máxima asistencia posible y un tiempo de debate suficiente que dote de las necesarias garantías democráticas a la toma de decisiones. Asimismo, rogamos al presidente de la Comisión de Acción Social tenga la mínima deferencia de responder a las comunicaciones y requerimientos que le realicen el resto de miembros de la comisión, entendiendo que no hacerlo supone una falta de respeto y una dejación de sus funciones. Bueno, se coge el ruego, se analizará. No sé si quiere el concejal responder o... He dado las explicaciones ya en la Comisión de Acción Social de por qué era extraordinaria y urgente. Y me remito a las explicaciones que he dado en la Comisión. Es que recasco, emitido el ruego, dada la respuesta por parte del concejal. Tenemos la pregunta de EH Bildu. Bai, galdera da. Erregistros herritar batek sartzen duenean galdera bat eta eskatzen dagoenean partido politiko guztioi zabaltzea bere erregua, bere kezka, bere zera, zein dan prozedura. Ze herritar bat etorri dago gana, esanez apiri aldea edo sartu zuela esanen bulegoan keja bat, eta bueno, egoera bat salatuz, lanzaderaren harira, gainera istripu bat izan zuena eta horren keja bat sartu zuen, eta berak helarazi nahi zigun guztioi, esan bulegoan hori dago hartuta, eta guri ezaigu izer iritzia zein dan prozedura. Vale. Decía que cuál era el procedimiento de cuando un ciudadano o una ciudadana mete una queja, una sugerencia, en este caso es una denuncia de un accidente ocurrido en el tramo para coger la lanzadera, y debió meter pues un escrito hacia abril o así, y con copia para todos los partidos políticos, y no nos ha llegado. Entonces nos abordó en la calle, nos dijo que estaba esperando nuestra respuesta y que no la había tenido. Nosotros teníamos desconocimiento de ese proceder. Entonces queríamos saber cuál era el procedimiento cuando un ciudadano o una ciudadana mete una queja en la oficina de ESAN, diciendo explícitamente que se nos comunique a los restos partidos políticos y no llega el caso. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que ha fallado? Es que ricasco. Es que recasco, pues es que estuvimos repasando el escrito y no pone nada de los grupos políticos. Es que no pone nada, en el escrito no pone nada de los grupos políticos. No pone nada, lo podemos volver a mirar. El procedimiento habitual es cuando alguien pide que se pase a los grupos políticos, lo pasamos. Yo creo que en alguna otra ocasión también se ha hecho, y así lo hemos hecho. Es que no pone nada. Os puedo... Pues lo podemos volver a mirar, no tengo ningún problema. Si ha habido algún error, ha habido un error, pero es que lo estuvimos mirando el otro día, de nuevo, porque no tenemos ningún problema en hacerlo. Si el registro es público, si el registro tenéis acceso a todos los grupos políticos, desde cualquier ordenador, que eso lo facilitamos hace tiempo, no tenemos, ¿cómo no vamos a hacerlo? O sea, ¿con qué interés? No, si lo que estuvimos el otro día contrastando no venía nada, ninguna demanda explícita para poner copia a los partidos políticos. Si hay otro escrito posterior o anterior con el mismo tema que ponga eso, puede ser. No lo hemos encontrado, y si ha sido así, ha sido un error. Yo estuve leyendo, insisto, un manuscrito. Era una solicitud manuscrita en euskera y no venía nada de los grupos políticos. Yo lo que tengo, pues no lo sé. O sea, igual ha habido dos solicitudes diferentes, Bacarne, insisto. En cualquier caso, si ha habido una segunda que todavía yo no he visto, que no digo que no exista, pero que yo no he visto, que desde luego se ha debido a un error. Porque, insisto, el registro es público. En el momento que cualquier ciudadano o ciudadana mete algo en el registro público, tenéis acceso a todos los grupos políticos. No tendría ningún sentido ocultarlo.
Sí, pero que insisto, sí, bai, martxoana da, bai. Vale, eso son ruegos y preguntas, efectivamente, no es diálogo, la intención es generar un debate. Bacarne, efectivamente, esto no es un debate. La respuesta que he remitido yo creo que es suficientemente aclaratoria. Si es que ha habido un error, o dos opciones, resumiendo lo que he visto yo, no venía una petición explícita de que se formulase una copia al resto de los grupos políticos. Si hay un segundo escrito que formula eso, lo desconozco ahora mismo. Y en cualquier caso, insisto, si ha habido más casos así, todos podemos acceder al registro. Entran más de 3.000 solicitudes al año y puede que alguna se cuele, pero tenéis acceso al registro desde cualquier punto y podréis ratificarlo. Vale, eskerrik asko. Guztia esan da, zerratu txaten motengo plenoa.